Ahora sí, listo. Estamos esperando la canción, ¿verdad? El opening. Uy, perdón, yo la estoy escuchando, entonces déjenme volverla a poner, disculpa. En Facebook no se ve, por eso pregunté. Bueno, el día de hoy hemos estado presentando muchos problemas técnicos dado a la nueva actualización de Windows. Entonces, pedirles disculpas a la audiencia, dado a que iniciamos tarde. En un momento estaremos escuchando lo que es la introducción del programa y daremos inicio al programa de hoy. Bueno, creo que no. Se pegó la compañera Michelle, ¿verdad? Tal vez como para comentar mientras se reincorpora la compañera. En el día de hoy se estaba presentando el tema de Nicaragua hoy, en el contexto, ¿verdad?, la visión sandinista. Tenemos a un equipo que ha estado conectado previo a las 6 de la tarde. Le agradecemos demasiado su compromiso. Esto se va más allá de las manos de nosotros porque es aspectos meramente de la virtualidad, ¿verdad? En un momento vamos a poder proseguir con lo planeado habitualmente. Esto no pasa, es un proceso, ¿verdad?, de presentar mientras tanto al equipo de alternativas, tal vez en lo que se incorpora el compañero Panga, ¿verdad?, el profe Luis Ángel y la compañera Michelle. Tal vez si nos pueden regalar su nombre y su información personal para que tal vez nuestra audiencia vaya conociendo un poquito acerca de quiénes son los panelistas del día de hoy. Adelante. Tal vez el compañero Abner, por favor, de primero. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Un saludo fraterno, afectuoso a todas las personas que nos acompañan esta tarde, noche en otros países. Para el día de hoy hemos preparado un programa muy especial que lleva por título Nicaragua hoy, visión sandinista. Pocas veces, muy pocas veces, desde Costa Rica se escucha la voz del pueblo,
los dirigentes, los amigos de Nicaragua. Esta es una gran ocasión para eso. Yo soy Abner Barrera, soy profesor universitario y miembro del equipo de Alternativas. Estamos contentos también de tener esta noche aquí a varias invitadas e invitados de diferentes países, gente vinculado al gobierno sandinista, a la revolución nicaragüense. Ellos también se van a presentar. Si gusta, prosigue la compañera Rosario. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Soy Rosario Nieto Salcedo, licenciada en Educación Física, colombiana, con la fortuna de haber nacido en un pueblito que se llama Sutatensa del departamento de Boyacá, cuna de las escuelas radiofónicas de Monseñor Salcedo, escuchadas casi que por todo el mundo. Maestra de preescolar y de sala materna por 21 años. Activista sindical del Sindicato de Empleados de Trabajadores Nacionales y Distritales, Sintradistritales, admiradora del proceso revolucionario sandinista nicaragüense, muy contenta de estar aquí participando de este maravilloso programa Alternativas, que gracias a la invitación del compañero Gustavo, compartiré algunas experiencias de las visitas que he realizado a este hermoso tapete verde de Centroamérica, Nicaragua, en especial en lo referente a la última visita del 7 de noviembre, donde se llevó a cabo el proceso electoral nicaragüense. Muchas gracias y por la invitación. A usted. Ahora la compañera Marcela, si nos hace el favor de presentarse. Claro que sí. Yo soy Marcela Pérez Silva, soy embajadora de Nicaragua en el Perú y soy cantautora. Y hoy tendré el placer de compartir con ustedes algunas de mis canciones. Muchas gracias. Ahora el compañero Isaías, por favor. Buenas noches. Ante todo, agradecer la invitación a este espacio para poder expresar libremente nuestras opiniones frente a los procesos que se dan en diferentes países, en esta ocasión Nicaragua. Mi profesión es abogado, soy servidor público, en este momento soy comisario de familia, con especialización obviamente en el área de familia y derechos humanos. Gracias por el espacio y ya compartiremos más. Muy amables. Muy amable usted también. Compañero Carlos, si gusta, se presenta, por favor. Con mucho gusto, mi nombre es Carlos Fonseca Terán, soy secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional y voy a compartir con ustedes los logros obtenidos por nuestra revolución y también vamos a hablar sobre las elecciones realizadas el 7 de noviembre y a la orden para cualquier tema, cualquier pregunta con respecto a esto. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A usted las gracias. Ahora el compañero Luis Ángel, más conocido como Panga, procede a saludarnos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, ofrecemos disculpas muy sentidas por este atraso totalmente involuntario que hemos tenido. Hoy en particular se hizo más extenso el asunto por cuestiones técnicas puramente fuera de nuestro control, pero qué dicha que estamos acá todas y todos reunidos. Muchas gracias a la emisora que hace posible este espacio tan libre. Muchas gracias a nuestro auditorio con la paciencia y esa actitud tan positiva que permite que todos los viernes estemos en sus hogares, ¿verdad? Llevando estos programas, que como bien sabemos, su lema es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y para pensar libremente debemos liberarnos de todo prejuicio, de todo ese veneno que nos han metido tradicionalmente desde la educación, que en Costa Rica no ha sido educación sino domesticación, ¿verdad?
desde la domesticación que hemos recibido en escuelas, en los hogares, en el ambiente, etcétera, ¿verdad? Y los famosos medios de incomunicación, de manipulación ideológica que soportamos cotidianamente. Entonces tenemos que liberarnos de eso e ingresarnos material nuevo, material fresco, material diverso. Como decía García Monge, un pensador costarricense, no le tengamos miedo a las ideas por más extrañas que sean. Con cerrarles la puerta, ellas no van a morir. Y hoy tenemos la posibilidad precisamente de escuchar esa nueva información tan importante y tan totalmente prohibida en Costa Rica, ¿verdad? Creo que somos, y ojalá me equivoque, el primer medio que abre esa posibilidad para que escuchemos entonces la realidad de lo que está aconteciendo en Nicaragua. Y con este panel tan maravilloso que tenemos, que muchísimas gracias, ¿verdad? A quienes constituyen el panel esta noche, así de todo corazón, muchas gracias. No solo escuchar lo que pasa en Nicaragua, sino que como este panel es muy internacional, ¿verdad? Esta noche es muy especial, entonces un poco lo que pasa en Perú, un poco lo que pasa en Colombia, ¿verdad? Y obviamente lo que está pasando en Costa Rica y grandísimo todo lo que pasa en Nicaragua. Pero obviamente la temática de esta noche, el centro, ¿verdad? Es la realidad nicaragüense, ¿verdad? Desde esta nueva visión. Así es que, aunque desearía hablar muchísimo más, yo lo que quiero es aprender montones, ¿verdad? Y esta noche vamos a aprender muchísimo, ¿verdad? Así es que muchas gracias a Abner que ha hecho posible este programa, a don Gustavo que también lo ha promovido por todo lado, y obviamente a don Carlos, y obviamente a la compañera embajadora, señora embajadora, mucho gusto en tenerla con nosotros, y a doña Rosario, ¿verdad? La educadora, que somos colegas, yo también ando en el campo de la educación. Así es que, pero ya silencio de mi parte para aprender. Muchas gracias. Tal vez ahora que el compañero Gustavo ya tiene audio, nos falta el compañero que se presente y procede la palabra a Michelle. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Soy Gustavo Espinosa, profesor, periodista. Tengo a mi cargo la dirección de Resumen Latinoamericano, edición peruana. También tengo a mi cargo la dirección de Nuestra Bandera, un portal que desarrollamos en nuestro país. He sido parlamentario en el Perú, dirigente sindical, secretario de la Central Sindical y dirigente político de la izquierda peruana. Es para mí un gran honor participar en este encuentro internacional en solidaridad con la causa sandinista. Tengo a mi cargo en el Perú una organización que se llama Amigos de Nicaragua y trabajamos nosotros por la solidaridad con el pueblo hermano, con la patria de Sandino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Disculpes las molestias que se ocasionaron a nivel técnico. No sé hasta dónde quedé, pero ¿qué tal? Buenas noches, soy Michelle Hidalgo y espero que hayan disfrutado este inicio del programa de hoy. No sé si escucharon el tema, el cual es Nicaragua, hoy, visión sandinista. Y también voy a recordarles nuestro lema y es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, y además cumplimos con los 3 requisitos de la buena comunicación, los cuales son entretener, formar e informar. Para dar inicio a esta sesión de programa de hoy, vamos a empezar con una canción, la cual se titula Nicaragua Sa Juan Joche, de Marcela Pérez, la cual nos está acompañando, y la escucharemos en unos instantes. Nicaragua, Sacuanjoche, flor de mayo en mi jardín.
5 pétalos sencillos, molenillo de jazmín, Nicaragua, Sacuancoche, pluma amarilla y feliz, abanico de la noche, perfumando mi país, Nicaragua. Ya no se ve. Creo que tuvimos un detalle porque la compañera perdió la conexión. Entonces, en lo que se reincorpora, es un tema muy técnico de la conectividad, ¿verdad? Podríamos también postear estas canciones de la compañera, o si la compañera gusta presentarnos un poquito la letra de esta canción, el contenido, mientras tanto, adelante. Bueno, sí, es una declaración de amor en Nicaragua. Comienza hablando de los héroes fundadores de la patria, del cacique Villangén, de Rubén Darío, de Sandino, del comandante Carlos Fonseca y de Tomás Borges, que fue mi compañero. Es una canción que va acompañada también de las fotografías de mi hija Camila, fotografías todas tomadas en Nicaragua, por supuesto, que formaron parte de una exposición que presentamos, que se llamaba Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Entonces, todas las fotos que se muestran a lo largo de la canción formaban parte de esta exposición. La canción fue grabada en Nicaragua, los músicos también son nicaragüenses, el arreglista es un compañero cantautor que se llama Richard Rosa. Y una canción que me gusta mucho. Muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Que nos den esta retroalimentación detrás de la obra, ¿verdad? Usted como autora, como intérprete, también es una perspectiva muy rica de poder conocer el contenido que se estaba escuchando. La idea también con este proceso es, ¿verdad? A veces el pensar no solamente es estimulado por lo que leemos, por lo que escuchamos o por lo que vemos. Aquí se está integrando todo esto de cierta forma. Y qué bonito que también integra fotos que son, pues, de contenido elaborado por su hija. Creo que eso también refuerza mucho el mensaje que se quiere presentar. Lamentablemente yo no puedo compartirlo para comentarle tal vez a los compañeros, porque en el Zoom está bloqueada la disponibilidad. Pero posiblemente para aprovechar también el tiempo, vamos a poner sus canciones en el perfil del programa o en el perfil del Facebook, ¿verdad? De lo que es el programa Alternativas, para que nuestra audiencia pueda disfrutarlo. No sé si hay algún medio en el que estén publicados, no sé si YouTube o alguna otra plataforma, también por si gustaría como divulgarlo. Sí, están publicadas en YouTube, sí. Pero no entiendo bien qué es lo que está pasando. Tal vez la podemos pasar por aquí o no, o solamente de la compañera. Lo que pasa es que la central de transmisión es el Zoom y por los permisos con los que está configurado, solo la compañera Michelle tiene oportunidad de compartir pantalla. Entonces, como ella perdió conectividad, no tengo el permiso para publicar o compartir la pantalla. Pero sí gusta, entonces no sé si le parece bien al profe Panga, mientras se incorpora la compañera, tomar la palabra. Sigamos adelante, por favor, con el desarrollo del programa. Compañero Abner, adelante, por favor, con el desarrollo del programa. Muchas gracias, Luis Ángel. Bien, vamos a escuchar una primera intervención a cargo del compañero Isaías Garzón, dirigente sindical colombiano. Él nos va a hablar acerca de la perspectiva a partir de la experiencia que ha tenido en sus visitas y una visita reciente, ¿verdad?, en las elecciones que hubo en Nicaragua. Entonces tiene usted la palabra, compañero Isaías. Bueno, gracias, mi estimada audiencia y periodistas. Para nosotros, pues es bastante
fortificante poder llegar a estos medios y a mucha gente que entienda los procesos de cada país. Ante todo, pues no lo mencioné en mi presentación, yo soy el presidente de Sintra Distritales, una organización sindical de Colombia de solo servidores públicos, y soy el vicepresidente de una confederación que agrupa a nivel nacional a todos los trabajadores. Eso le permite a uno tener cierta perspectiva de lucha social. Nuestro lema, como lo decía ahí el compañero anterior que nos antecedió en el uso de la palabra y que tiene esta honrosa medio de comunicación, este honroso medio de comunicación, es uniendo fuerzas para la lucha social. Por eso nos enorgullece estar en todos estos espacios, porque nos permite decirle a la sociedad, a los pueblos en general, donde tenemos acceso y podemos comunicar qué está pasando en cada país. Hoy con nuestro tema principal, porque pues es la segunda vez que nosotros visitamos a Nicaragua. Hace 2 años estuvimos fue en la conmemoración del proceso revolucionario y cuando pues Sandino con Ortega, digamos Daniel Ortega conquista el proceso y ganan derrocan al gobierno que estaba allí de ese entonces. Luego quisimos participar en este proceso electoral para ver con nuestros propios ojos y poder desmentir a la prensa masiva que tenemos en nuestros diferentes países, que solamente dicen lo que a ellos les interesa, inclusive contrarrestar un proceso general como es el de CNN, un medio de comunicación latinoamericano y que se funge, que transmite la realidad, y lo que hemos podido observar inclusive en las transmisiones que hizo posteriores a las elecciones en Nicaragua, realmente da tristeza tanta mentira que se dice internacional para engañar al resto de poblaciones. Pues bien, después de nosotros observar, por ejemplo, el pensamiento nacionalista y antiimperialista de Augusto César Sandino, donde una de sus proclamas y que la gente desconoce era que buscaba uno de sus ideales principales de Augusto César Sandino, uno de los próceres de la revolución nicaragüense, era la idea de buscar la integración latinoamericana como una necesidad de los países de todo el continente suramericano para contrarrestar ese intervencionismo de Estados Unidos. Y eso es loable que la gente lo entienda. Hay que inclusive decirle al pueblo costarricense, al pueblo colombiano, a los que nos escuchan a través de este medio, que inclusive César Sandino era un campesino que buscaba lo mejor para su propio pueblo. Y por eso esa revolución sandinista nos ha gustado. Por eso compartimos ideales de lucha dentro de cada uno de nuestros pueblos. En Colombia, que nosotros somos simpatizantes igualmente del Partido Comunista, pues luchamos por esos ideales que quiso Sandino. Luchamos por los ideales que tuvo Fidel. Luchamos por los ideales que tuvo Chávez en Venezuela, que tuvo el mismo Che Guevara acompañando a Fidel Castro. Esa es nuestra orientación y esa es la mejor lucha. ¿Qué tenemos que decirle al pueblo en general que nos escucha, a la audiencia que hoy nos está escuchando? Que las elecciones que pudimos observar en Nicaragua fueron totalmente transparentes y democráticas. No en vano visitamos nosotros 5 estados. Pudimos recorrer, pues obviamente con el apoyo de vehículos, escuelas, colegios, instituciones educativas donde se desarrollaban las elecciones. Y créanme que sentimos el mismo proceso que sucede en nuestro país, en Colombia, que se dice aquí entre comillas elecciones democráticas. Y digo entre comillas porque aquí los dueños, el que dirige la registraduría electoral acá, como el Consejo Nacional Electoral allá en Nicaragua, aquí lo dirige el hijo de uno de los más ricos del país y que es el que además manipula los sistemas. Allí cuando pudimos ver en Nicaragua dijimos, hombre, este proceso es tan sencillo que hasta veíamos los muchachos, los jóvenes y los ancianos corriendo al proceso de votar. Asistían tranquilamente y en sana paz, sin ninguna coacción, no pudimos observar, aunque pues se dio aparentemente en algunos puntos ciertas
procesos de protesta por algunas personas que no estaban de acuerdo con el proceso electoral, pero digamos de un proceso de 6 millones de habitantes que tiene Nicaragua, todos los que protestaban era 4 o 5, 6 los que no estaban de acuerdo. Y si ustedes miran detalladamente, como podemos tener un ojo clínico, lo que transmitían los medios de comunicación que alcanzaron a entrar como CNN, que entraron porque no entraron legalmente, sino querían era tomar fotos para tergiversar la información y videos para tergiversar la información, como lo hacen, porque lo pude, y hablo de este medio porque le pude hacer seguimiento, porque pude escuchar lo que decían y la intencionalidad, y en el mismo fondo decían, bueno, pero fue en sana paz, pudimos lo poco que ver, fue con tranquilidad, igual que pasa en todos los países. Aquí, ustedes no saben, la población costarricense y los que nos escuchan, que en Colombia cuando hubo elecciones, aquí hasta bombas subieron. Acá hubo pueblos tomados por los paramilitares, obligando a la gente directamente a ir a votar. Y viene a criticar un Estado como los Estados Unidos que dice que defiende los derechos humanos, un proceso democrático, transparente de Nicaragua, simplemente porque no ganaron los candidatos que eran de sus afectos. Hay que aprender a entender y a perder, como le decíamos, y como comunicamos nosotros en los Twitteres y los medios que tenemos alternativos de comunicación, que son todas las redes sociales, que no es cierto que en Nicaragua hay dictadura, que para nosotros, los que pudimos estar allí, 5 colombianos concretamente, y que cada uno nos distribuimos a recorrer un departamento, después unimos y el recorrido que cada uno hizo independiente, después nos reunimos y dijimos, cuéntenos usted qué vio, qué pasó, cómo fue el proceso, y nos contaban lo mismo que yo le estoy contando. Yo fui a una escuela, una crítica que le hicimos inclusive allí a la alcaldesa de esa provincia, le dije, le hace falta, con todo respeto, mi estimada alcaldesa, que ustedes no solamente presten las escuelas para el proceso electoral democrático y transparente como está pasando acá, sino que hablen con el rector para que ayude a unir la comunidad de ese sector y mejoren algunas instalaciones de la escuela. Yo sé que con la comunidad, porque aquí en Colombia lo hacemos. Yo cuando veo una escuela en bastante detrimento, que se está cayendo porque el gobierno no tiene, aquí en nuestro país el gobierno no tiene la intencionalidad de reconstruirla porque quiere un pueblo ignorante. Allá, como está siguiendo el ejemplo Nicaragua y como lo hizo Cuba, la educación, que es lo fundamental para que todo el pueblo no se deje someter, porque recuerden que uno de los sabios procesos que se hizo en Cuba es formar y educar y acceso a educación a todo el pueblo. Proceso que está haciendo Daniel Ortega, proceso que nos satisface porque sabemos que un pueblo educado es un pueblo que sale de la ignorancia y hasta la ignorancia política y no se va a dejar volver a arrebatar el poder para que otros no lo sometan y lo acaben y destruyan el país y lo lleven a la desgracia y a la pobreza extrema como la tenemos en varios países. Eso le dijimos, hay que organizar, hay que estar, pero el resto, los jóvenes contentos, los ancianos contentos, las personas maduras, los que estaban promoviendo que hay que votar. Cuando yo quiero cambiar un gobierno, hay que participar democráticamente. La abstención no sirve de nada. Y allí no hubo un abstencionismo más del 20%, según lo que pudimos ver en las estadísticas. No hubo una abstención como es aquí. En Colombia, yo tengo que colocarle a la audiencia del parangón, porque en Colombia la cultura ha sido el abstencionismo. Aquí de 45 millones de personas que somos, de las cuales 35 millones somos con capacidad de votantes, aquí se vota con el 30% y el 30% eligen a estos sinvergüenzas que han elegido todo el tiempo. Allá no hubo allá fue lo contrario. En Nicaragua pudimos observar eso, que hubo un abstencionismo del 30% y un 70% de votación. Entonces, ¿de dónde acá vienen los Estados Unidos y esa prensa mansalva a decir que no hay democracia? Porque no ganaron sus afectos, los que tenían. Una crítica más que dijeron estos medios de comunicación y que eso me gustó, porque era la intencionalidad también de nosotros de poder probar si eso era cierto o no, que no había competidores en las elecciones, que el único que había de candidato era Daniel Ortega. Hasta esas mentiras han dicho. Nosotros pudimos ver el cartón con que votaba la gente, se lo entregaban y le explicaban, hay 6 candidatos,
escoja el de su preferencia y vótele. Igual que para la asamblea, hay tantos miembros, aquí están todos, y pudimos, hasta le tomamos foto al cartón para que no quede duda de que es una intencionalidad de nosotros de hablar bien de Nicaragua para hacer quedar mal a los Estados Unidos. No, tomamos las fotos, pudimos evidenciar y los tenemos acá, donde podemos decir, mire, sí hay candidatos. Que encarcelan y encierran a los corruptos y salen a decir que eran las personas más humildes, las personas más transparentes, que eran las que iban a tumbar a Daniel Ortega en su proceso electoral. No, eso hay que desmentírselo a la gente. Los corruptos deben de estar en la cárcel y eso es lo que ha hecho el gobierno nicaragüense. ¿Cuánto quisiéramos aquí en Colombia tener todos esos corruptos en la cárcel? Todos los que han desangrado el erario público, los que se han robado los dineros públicos para la inversión de las escuelas, de todos los servicios públicos, de las empresas de servicios públicos, se los han saqueado. Aquí estamos atrasados por muchas partes de eso, por la corrupción. Allí cuando Ortega pudimos observar que este presidente ataca y encierra, yo aplaudía, y con respeto lo digo, aplaudo que todos los corruptos, ojalá todos los gobiernos tuvieran esa conciencia de que el corrupto para la cárcel y que los que quieran participar y gobernar al pueblo sean totalmente transparentes, que no tengan cola, que no sean delincuentes, que no reciban dineros de otros países financiados para venir a inyectarlos acá y denunciar y hacer cosas. Y tengo que comprobarlo aquí también, que ese es el bloqueo que este gobierno estadounidense le tiene a la isla de Cuba. Y entonces eso le molesta realmente a los gobiernos norteamericanos, porque ni siquiera es al pueblo. Hemos podido hablar con estadounidenses que inclusive están de acuerdo con el proceso electoral. No sé si me paso el tiempo, cuéntenme ustedes, me dicen, porque aquí uno se emociona y empieza a hablar de todo. Perfecto, Isaías. Muchísimas gracias por tu intervención. La perspectiva cambia, ¿verdad? Cuando quien habla está en el país, conoce la situación, conversa con la gente, acompaña el proceso. La perspectiva que tiene los que suelen hablar desde lo que dicen, por ejemplo, los grandes medios de comunicación. Muchas gracias, Isaías. Sí, es cierto, perdón lo interrumpo, es cierto. La perspectiva y después de uno poder ver y palpar la realidad, eso es lo que le decimos inclusive a la gente. Cuando usted quiera criticar a alguien, quiera hablar, primero investigue y sepa qué está pasando. Perfecto, gracias, Isaías. Bueno, continuando con el programa, vamos ahora a escuchar otra canción de la compañera embajadora de Nicaragua en la República del Perú, la cantautora Marcela Pérez Silva. Esta canción se llama Sandino Achón de Ocote. La compañera Alejandra nos va a ayudar con la presentación de la canción. Hay que ponerle el volumen. No se oye nada. Ahí están pasando un video sin música, carajo. Sonido. ¿No me escuchan? ¿O sí escuchaban? No, no se escucha, Alejandra. Hay que ponerle el activar el sonido. Ok. Me indican, por favor, si se escucha. No, aún no se escucha. Ok.
estoy dándole en la opción que dice del mismo sistema. Entonces, por favor, me indican si se escucha. No, no escuchamos. ¿No escuchan? ¿No se escucha? No, señora, no se escucha. ¿Ahí escucharon? No. No, no se escucha. Alejandra, mientras mejoramos el volumen, podemos continuar con la presentación de la compañera Rosario. Alejandra, si gusta, deje de compartir y yo voy a compartirlo. Creo que ahora sí funciona. Ok, perfecto. La eficacia de tu nombre para fundir caballos en el viento. Y si tu sangre es sol diseminado para cegar los ojos del imperio, tu patria es rebelión de las orquídeas, es la cintura esbelta de febrero, es guillotina del sarro y de la noche, es la dura derrota del silencio. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la luz severa y dulce de tus pupilas? El cabello oscuro, la autoridad sobre los jardines, las hormigas y las mazorcas. ¿Dónde estás, indio? ¿Qué te hiciste, sueño? ¿Para dónde te marchaste, jornalero? Donde quiera que estés, te sigo siguiendo, como si fuera Padre Nuestro. Un caballo negro con las crines rojas, galopando en las viejas cañadas, en los nuevos caminos. ¿Y dónde están los huesos de Sandino? ¿A dónde fueron su gorrión y su cutacha? Sandino achón de ocote en el rocío para saltar el alba con guitarras. Es implacable sed de multitudes, es desafío de mil alfabeto, es un milagro de rosquillas y fusiles y terca decisión al paraíso. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela, por compartirnos esta bellísima canción. Seguidamente vamos a escuchar la intervención de la compañera Rosario Nieto, dirigente sindical, también colombiana. Ella nos va a hablar de su experiencia reciente también en el vecino país del norte. Adelante, Rosario. Bueno, muchas gracias, compañero Abner.
Las apreciaciones que voy a expresar las voy a hacer bajo la óptica de una persona común y corriente, que sin ser experta en el tema, quiero compartir con todos ustedes, los que nos escuchan y nos ven a través de las redes, lo que pude observar durante el proceso electoral nicaragüense y que algunos medios de comunicación transmiten, distorsionando dicha información de este proceso, creando angustias o hasta odios electorales entre los pueblos. Como les había comentado en mi presentación, ya había visitado Nicaragua en otra oportunidad, pero no en un proceso electoral. Sin embargo, a pesar pues de que yo sabía que todos estos medios masivos de información no dicen la realidad, tenía y sentía un poco de zozobra, pues las noticias que había escuchado antes de viajar decían que posiblemente los opositores iban a dar un golpe de estado. Pero bueno, ya estaba allí en el hermano país de Nicaragua, precisamente para poder corroborar personalmente, con mis propios ojos, qué tan cierto era todo aquello que informaban masivamente. Los visitantes electorales, entonces quiero contarles que los visitantes electorales nos dividimos por grupos y al grupo de América Latina nos correspondió hacer la observación electoral en el departamento de Masaya, departamento que le hace honor al nombre de su volcán viviente, muy hermoso, por supuesto. Escogimos aleatoriamente 7 puestos electorales. Nos subimos a un bus escolar donde en tiempos normales transportan a los niños para llevarlos a sus colegios y escuelas, acompañados únicamente por el coordinador del grupo y un policía comunitario. Sin embargo, pensaba yo, ¿qué pasará cuando nos encontremos con los numerosos opositores que hablan los medios, que andan por las calles? ¿Quién nos va a defender si solamente íbamos nosotros y ellos dos? Inicia el recorrido y yo muy atenta a todo, observando a la gente transitando libremente y tranquilamente por las calles. Y no había ni siquiera policías en cada esquina como en otros países y como en el mío propio cuando hay procesos electorales, que en cada esquina hay unos 2 o 3 policías armados y demás. Ya en carretera para ir al primer puesto electoral, iba siguiendo observando y durante todo el trayecto no encontramos ningún retén de vigilancia a los automóviles ni ningún puesto de control. Yo asombrada decía, esto no se da ni en el poquito comparación con otros procesos en otros países que hacen retenes, requisas a los automóviles, requisas a las personas y demás. Tampoco encontramos ningún puesto de control que hubiera impedido el paso a los automóviles ni a las personas que iban a los puestos electorales a hacer o a ejercer mejor su voto. Cuando llegamos al puesto de elección, yo quedé muda y boquiabierta, porque pues allí no hubo requisa palpable, como
lo hacen, por ejemplo, en mi país, en las puertas de los puestos electorales, usted está allí un montón de policía requisando todo su cuerpo si va con alguna cosa, requisándole todas sus cosas y demás. No, por lo contrario, los ciudadanos nicaragüenses que iban a ejercer su voto entraban con una tranquilidad, una familiaridad. Y yo me preguntaba, entonces, ¿dónde está la represión electoral que hablan todos estos grandes medios? Nos volvimos, seguimos avanzando a otro segundo puesto electoral. Allí también se repite el mismo proceso, no hay ninguna requisa. Nosotros ingresamos y, oh sorpresa, también ingresan también allí los ciudadanos y venden comestibles y sus artesanías dentro del sitio donde están los puestos electorales. Yo decía, esto es como una familia, o sea, es como esa solidaridad, o sea, no hay ese miedo o ese alejamiento, pues, a las personas que están allí haciendo su fiscalía electoral, como lo llaman aquí en Nicaragua, ni a las personas que están acompañando la ubicación a los ciudadanos, a dónde le corresponde ir a hacer su voto. También, entonces, con esto podemos corroborar que no hay ninguna presión, no hay como eso que decían que era obligatoriamente que el Frente Sandinista obligaba de una manera coercitiva a ejercer el voto a los ciudadanos. No, lo contrario. Allí las personas es como si estuvieran en familia, entraban, se saludaban, nos preguntaban nosotros de dónde íbamos y por qué íbamos, y nosotros también les preguntábamos también cómo se sentían en este proceso. Ellos nos ingerían o nos conversaban que el proceso, o sea, como el proceso revolucionario, tenían que, para ellos era más que un compromiso, seguir transformando por medio del voto y apoyando a una revolución que ha transformado visiblemente los beneficios para el pueblo. Igualmente, entonces, surge mi otra pregunta. Entonces, ¿dónde está la represión a la libre expresión que anotan los medios, que allí no pueden expresar, no los callan, les prohíben, los estigmatizan? Entonces tampoco se vio esta acusación, por decirlo así, de los medios masivos. Continuando con nuestra expedición, y todos preguntábamos, o sea, los que estábamos allí de visitantes electorales, hacíamos distintas preguntas y ellos nos respondían tranquilamente, como si nos conocieran, como si hubiera esa confianza entre ellos y nosotros, así no nos hubiéramos visto ni conocido, pero era como más esa fraternidad y esa solidaridad que uno siente y que le aviva el
el corazón de que un proceso revolucionario sí vale la pena. Por último, fue muy grato y motivante ver la participación activa de los jóvenes en la organización y participación de todos los espacios gubernamentales, y en especial las mujeres. O sea, es con ese carisma, y no hay esos celos de que las mujeres sean las líderes de los espacios políticos ni de los espacios participativos de todos los organismos, pues, gubernamentales. Ahí dejo, yo muy contenta. Luego ya tranquilamente compartimos con algunos ciudadanos y con algunos, con la alcaldesa de Masaya, ese espacio cultural muy arraigado también, que han rescatado a través de este proceso. O sea, esa parte cultural fue emocionante, escuchar netamente la música nicaragüense y que esté impulsando este Frente Sandinista, esta revolución, impulsándolo para que se mantenga la cultura nicaragüense, es muy hermoso. Y definitivamente esta parte artística y cultural, pues, es lo que más nos une entre todos los pueblos que somos hermanos. Entonces, muchas gracias y espero haber podido compartir estas emociones y estas experiencias de este proceso electoral democrático y participativo. Muchísimas gracias, Charito. Charito viajó pensando encontrar miedo, represión, y lo que encontró fue alegría, familiaridad, fraternidad, una fiesta electoral. Sí. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora vamos a escuchar una canción titulada Nicaragua, de la doctora Marcela Pérez. Entonces, vamos a Estoy que sudo, mi amor, estoy cuadradita. No. Madre, ¿qué dar pudiste con tu vientre pequeño? Tantas rubias bellezas y tropical tesoro. Tantas rubias bellezas y tropical tesoro. Tanto lago de azules, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño. Tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño. Forje mi empeño, te ofrezco el acero en que forje mi empeño, la caja de armonía que guarda mi tesoro, la peña de diamantes del ídolo que adoro, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño, la peña de diamantes del ídolo que adoro, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño.
bellísima interpretación. Esta canción tiene la letra de Rubén Darío, la música es de Juan Luis Dagner y lo interpreta Marcela Pérez Silva. Muchas gracias, Marcela. Seguidamente vamos a tener la intervención del compañero Gustavo Espinosa, escritor y político peruano. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Habría que hacer una síntesis de los elementos principales que pudimos observar en la jornada electoral en la que estuvimos presentes el pasado 7 de noviembre. Lo primero que hay que recordar es que recibimos una cordial recepción por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que había previsto la presencia de acompañantes electorales. Fuimos un total de 232 acompañantes electorales en representación de 18 países de América, incluidos Estados Unidos y Canadá, además ciertamente de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana. Y 9 países de Europa. Estaba Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia, Abjasia y Osetia del Sur. Se trataba entonces de personas que concurrieron a Nicaragua para oficiar de testigos en esta jornada electoral. Los testigos tenían una doble función: observar el proceso electoral y dar testimonio de la realidad observada. Lo que queremos hacer ahora en este programa es lo segundo: dar testimonio de esta realidad. Hay que recordar en realidad que no existe en el plano universal un solo paradigma de lo que son los procesos electorales en los países. Dicho de otro modo, cada país regula de acuerdo a sus características, a sus antecedentes, a sus costumbres, incluso a su propia cultura, las características de su proceso electoral. Por eso cada proceso electoral es autónomo. Todos tenemos derecho a observar cómo son las elecciones en cada país, pero ciertamente tenemos el deber de respetar los rasgos distintivos de un proceso electoral en cada uno de los países. En el caso de Nicaragua, el padrón electoral recoge al conjunto de ciudadanos en edad de sufragar. Sin embargo, pudimos constatar la existencia de 2 tipos de padrones: un padrón activo y un padrón pasivo. El padrón activo está integrado por los ciudadanos que son, digamos, constantemente competentes para el uso del sufragio, porque ellos mismos deciden participar en todas las contiendas. Y el padrón pasivo está compuesto por quienes no suelen participar, que algunas veces votan y otras no. Porque ocurre que en Nicaragua el voto no es obligatorio. Este es un rasgo distintivo que diferencia a Nicaragua de otros países. En el Perú, por ejemplo, el voto es obligatorio. Si uno no va a votar, en primer lugar tiene que pagar una multa, pero además no tiene el sello de haber votado, lo que lo inhabilita para el uso de su documento de identidad personal en numerosas gestiones. Por ejemplo, no puede cobrar su sueldo. Por ejemplo, no puede hacer ninguna negociación bancaria, ninguna transferencia. Incluso no puede acreditar su propia personalidad si es que no consta en su
DNI, como le llamamos nosotros, documento de identidad nacional y personal, el hecho que haya votado. El voto es obligatorio. En Nicaragua no. En Nicaragua el voto es optativo. Si nosotros en el Perú planteáramos el voto optativo, probablemente votaría el 15 o 20% del electorado. En Nicaragua, sin embargo, votó el 65% del electorado, siendo el voto voluntario. Esta es una demostración del grado de conciencia, de responsabilidad y de cultura de los ciudadanos. En un país que tiene 4.242.289 personas que forman parte de un padrón electoral. En Nicaragua existe lo que se llama el proceso de verificación electoral. Este proceso de verificación electoral consiste en que los ciudadanos concurren un tiempo antes al sistema electoral, antes de las elecciones, para verificar su condición y acreditar que van a votar. Naturalmente, este no es tampoco un requisito obligatorio. Pueden no concurrir. Por eso es que se acredita la existencia de un padrón activo. Está integrado por aquellos que ratificaron su decisión de ir a sufragar, y un padrón pasivo, aquellos que no se reinscribieron para votar. Pero a la hora del sufragio, los dos padrones, activo o pasivo, tienen la misma responsabilidad y el mismo trato. Eso significa que si alguien del padrón pasivo, cuyo nombre aparece en un listado verde, vota, automáticamente pasa a formar parte del padrón activo, cuyos nombres aparecen en el listado blanco del padrón. No hay ninguna limitación entonces entre unos y otros. Ambos forman parte de lo que se llama el padrón de pared, que es el que aparece en la mesa de sufragio. El padrón de pared integra lo que se llama la junta receptora de votos, lo que nosotros llamamos la mesa de sufragio. En la mesa de sufragio están los llamados fiscales de los partidos. Los fiscales son aquellos que nosotros denominamos los personeros, que representan la voluntad de los partidos que intervienen en la contienda electoral. Y están allí para defender, entre comillas, los intereses de sus partidos si es que los vieran afectados. En este caso, pudimos constatar que en todas las mesas que visitamos estaban los fiscales de todos los partidos que participaban en este encuentro. La boleta electoral en Nicaragua es única, es decir, es una sola boleta donde aparecen los nombres de los partidos, los nombres de los candidatos y las fotos de los candidatos. Esto es importante. En otros países ocurre que no hay una boleta única, sino que cada partido tiene sus propias boletas. De tal manera que a veces pasa que el jurado electoral no entrega las boletas de todos los partidos y que un elector va a votar en una mesa y se encuentra que no hay boletas del partido por el cual quiere sufragar. Eso no ocurre en Nicaragua porque la boleta es única. En Nicaragua existen actualmente 17 partidos, contrariamente a lo que dice la prensa reaccionaria, que hay un partido único, que el Frente Sandinista juega el papel de partido único. No es verdad. Existen 17 partidos. 12 de ellos son aliados del Frente Sandinista. Entonces constituyen un solo movimiento. Pero hay 5 partidos que son de oposición. Y estos partidos de oposición tienen distintas formulaciones. Son partidos de corte socialdemócrata, de corte demócrata cristiano, de corte reformista o de corte conservador incluso. Tienen legítimo derecho a existir
y ciertamente también tienen derecho a expresarse electoralmente. Existen en Nicaragua lo que se llama los departamentos. Son 15 departamentos y 2 regiones. Las 2 regiones, la de Caribe Norte y Caribe Sur, son regiones autónomas, las únicas que tienen gobernadores elegidos. Y en realidad son regiones que estuvieron siempre desconectadas del país, porque no tenían acceso carretero a la capital. Se trataba de regiones vinculadas, por ejemplo, a la costa atlántica. Bueno, ahora esas regiones están integradas, porque el Frente Sandinista se ha encargado de construir las carreteras que han permitido unificar al país y unir a las regiones. ¿Hay una oposición política en Nicaragua? Sí, la hay. Esta oposición política tiene 2 segmentos. Un segmento que es una oposición que podríamos denominar civilizada, es decir, que participa, que discrepa, que discute, que no está de acuerdo, que hace propuestas que a veces el gobierno toma en cuenta y otras veces no considera. Pero es una oposición que juega en el marco electoral y político del país. Y hay otro segmento que es lo que podríamos denominar una oposición sediciosa, una oposición subversiva. Esta oposición lo que busca es confrontar, y confrontar en términos agresivos. Busca derribar al gobierno. Esta oposición que busca derribar al gobierno encontró su momento de mayor esplendor el año 2018. Entre abril y julio desarrolló las llamadas guarimbas, cosas que habían ocurrido antes, un año antes, en Caracas, cuando fue elegido Nicolás Maduro presidente del país. Recordarán ustedes que en Caracas surgieron bandas armadas que crearon el caos, el desorden, que provocaron incendios, enfrentamientos callejeros, bloquearon caminos, atacaron escuelas, incendiaron hospitales, mataron personas, secuestraron personas, atacaron puestos policiales, etc. Bueno, estos mismos segmentos actuaron también entre abril y julio del 2018 en Nicaragua y generaron un clima peligroso de inestabilidad. Pero finalmente fueron derrotados, fueron quebrados, fueron vencidos y desaparecieron como grupo. No pudieron volver a actuar en el mismo sentido, aunque se propusieron hacerlo, aunque plantearon la idea de hacerlo y aunque exhortaron a la población a hacerlo. Por eso su mensaje electoral estuvo orientado a decir: no hay que votar, hay que desconocer las elecciones, estas elecciones son fraudulentas, no participamos, no queremos intervenir. Lo que queremos es que se vayan los sandinistas y que se acabe este régimen político. Ese fue su discurso. Sin embargo, cuando fueron requeridos por la justicia, porque habían cometido diversos delitos de orden penal, dijeron que se trataba de una represalia electoral, es decir, de una represalia para que no participen en elecciones. Ellos habían dicho que no estaban de acuerdo con las elecciones, que estaban en contra de las elecciones. Pero esta vez dijeron, cuando fueron intervenidos, que incluso ellos eran candidatos presidenciales que habían sido detenidos, impedidos de postular. Ellos, que estaban en contra de las elecciones, se proclamaron candidatos presidenciales para rodear sus nombres de una cierta aureola y para hacer creer en el exterior que efectivamente eran personalidades políticas de corte electoral a las cuales el gobierno les impedía participar.
hablaron de represión y de violación de los derechos humanos. Hay que señalar dos cosas, hasta tres cosas. En primer lugar, que las medidas punitivas contra ellos no fueron tomadas por el gobierno de Nicaragua, ni por el Poder Ejecutivo de Daniel, el presidente de Nicaragua. Fueron decididas por la Corte Suprema de Justicia, por los organismos judiciales del país, por el poder llamado a juzgar este tipo de delitos. El segundo elemento que hay que señalar es que estas acciones se produjeron porque se constataron delitos comunes, y estos delitos comunes estuvieron vinculados al hecho que estas personas recibían significativas sumas de dinero del exterior, en particular de los Estados Unidos, y que las utilizaban con fines electorales, es decir, con el propósito de financiar programas y organizaciones políticas que querían participar en las elecciones. Y en Nicaragua, como en otros países, está prohibido que quienes participan en elecciones utilicen dineros del exterior para financiar campañas electorales. Estas personas lo hicieron y tuvieron entonces que responder por esto. Y algunas de ellas fueron detenidas, otras no, otras se fueron del país, arguyendo que había represión contra ellos, violación de sus derechos elementales. Nosotros conocemos lo que es la represión política y lo que es la violación de derechos humanos. En Argentina conocimos, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Videla, con 30.000 desaparecidos. Conocimos el caso del Perú, donde en la época de Fujimori y en los años de la violencia, se estableció la cifra de 70.000 muertos como consecuencia de la represión y la violencia registrada en el periodo. Y ciertamente conocemos la represión en Chile, en la época de Pinochet, o la represión en Brasil, en la época de la dictadura de los militares de la Escuela Superior de Guerra. Pero ocurre que en Nicaragua, ninguno de los presuntos perseguidos estaba preso. Los que habían sido retenidos sufrían lo que se llama la detención domiciliaria, es decir, estaban en su domicilio y por tanto simplemente no podían actuar libremente, públicamente, pero no estaban privados de su libertad. Podríamos explicar muchas otras cosas. Baste decir simplemente que el 65% de los electores aptos para sufragar votaron en los comicios y que el Frente Sandinista obtuvo el 75.9% de los votos, lo cual le permitió también contar con 75 de los 90 miembros del Parlamento Nacional. Se trata de elecciones libres, democráticas, autónomas, plenamente participatorias, que reflejaron la voluntad de la ciudadanía nicaragüense, del pueblo de Nicaragua y de su gobierno, comprometido con los intereses de su país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Gustavo, por ese análisis respecto a lo sucedido. Adelante. Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia, y sediento de luz te nombro hermano
en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido e inmenso. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando apareciste llegaste a nosotros con tus ojos miopes, azules, intensos. Fuiste desde entonces el hermano terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo. Y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto, desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando los afiches del tirano sean insepultas huellas de la escuria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia, las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando auroras. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Muchísimas gracias, Marcela, por esta bellísima canción. Seguidamente tenemos la intervención, después de este canto a Carlos Fonseca, de don Carlos Fonseca Terán, profesor y político nicaragüense. Tiene usted la palabra, compañero Carlos. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo esta gran oportunidad para compartir nuestra realidad con quienes nos ven y escuchan en este momento. ¿Se escucha bien, verdad? Ok. Pues quiero comenzar refiriéndome al contexto político
general y socioeconómico en el que se dan estas elecciones. Lo primero que quiero decir al respecto es que los ejes centrales de acción del gobierno revolucionario de Nicaragua son la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento del poder popular, la defensa de la soberanía y la autodeterminación, una política de paz y estabilidad con búsqueda de diálogo y consenso, y un crecimiento económico con equidad social. En el marco de estos ejes centrales de acción que responden a todo un programa de transformación revolucionaria basado en la doctrina política del sandinismo, hemos alcanzado una gran cantidad de logros sociales en lo que nosotros consideramos la segunda etapa de la revolución sandinista. Recuérdese que la primera etapa fue en los años 80, a raíz del triunfo de la revolución en 1979 con el derrocamiento a través de la lucha armada de la dictadura somocista impuesta por el imperialismo norteamericano. Posteriormente tuvimos otro enfrentamiento armado que fue la guerra de agresión impuesta por el imperialismo, que no nos dejó gobernar en paz durante aquella primera etapa de la revolución en los años 80. Ahora estamos en esta segunda etapa que comienza en el año 2007. Para hablar de los logros sociales, hay que mencionar en primer lugar el modelo político que nosotros promovemos de protagonismo popular en las decisiones de gobierno y de Estado, con expresiones organizadas a nivel sectorial y a nivel territorial. Nicaragua tiene, ahora pasando al ámbito socioeconómico, y voy a dar un dato que casi nadie maneja en el mundo. Nicaragua tiene el mayor nivel de socialización de la propiedad sobre los medios de producción en el hemisferio occidental, después de Cuba. La economía popular, que es el eje de nuestro modelo socioeconómico, y llamamos economía popular a la economía basada en la propiedad asociativa, la propiedad cooperativa, la propiedad familiar y la propiedad comunitaria, produce esta economía popular más del 50% del Producto Interno Bruto en Nicaragua, y pertenecen a ella más del 70% de las unidades empresariales en el país. Tenemos una gran cantidad de políticas y programas sociales para el fortalecimiento de esta economía, la reducción de la pobreza y la restitución de los derechos del pueblo nicaragüense. Ahora, esta economía coexiste con la economía tradicional. Entre estos programas sociales se puede destacar el bono productivo alimentario para el campo y el programa Usura Cero para la ciudad. También hay una política de entrega masiva de titulación de propiedades al pueblo. En el tema de la reducción de la pobreza, hemos logrado reducirla en comparación con el nivel que había en el año 2007 a la mitad. Y en el caso de la pobreza extrema, en 2/3. Hemos restituido el carácter gratuito de la salud y la educación, además recuperando la calidad en estos servicios básicos a la población. Hemos aumentado el doble el gasto per cápita en salud. Se ha construido 20 hospitales, una gran cantidad de escuelas, se ha reducido el analfabetismo del 35 al 3.5%. Hay que señalar que en la primera etapa de la revolución lo redujimos del 54 al 12%. Ahora del 35 al 3.5%, porque con los gobiernos de derecha que interrumpieron el proceso revolucionario durante 17 años, el analfabetismo subió nuevamente y por eso ahora lo hemos vuelto a reducir. La mortalidad infantil
la hemos reducido de 29 niños fallecidos por cada 100.000 nacidos vivos a 11.4. El 6% del presupuesto se entrega a las universidades. Somos el primer lugar en participación de mujeres en el gabinete, cuarto lugar a nivel del poder legislativo. Tenemos del puesto 90 en brecha de género a nivel mundial, hemos pasado al 12. Se subsidia el transporte público, se entregan grandes cantidades de casas, materiales de construcción, paquetes alimenticios, bonos escolares a los sectores populares. La cobertura eléctrica pasó del 53 al 99%. Se han construido grandes cantidades de carreteras. Ya mencionaba el compañero Gustavo la unificación del Atlántico con el Pacífico. Grandes cantidades de parques, centros de diversión para jóvenes y niños, etcétera, ¿no? El cambio de matriz energética, es importante mencionarlo, pasó de un 2% a un 90% en fuentes renovables de energía, que en términos efectivos ha significado pasar al 75% de fuentes energéticas renovables. Por otro lado, un dato que también sorprende a muchos, pero que es un dato, todos estos datos, por cierto, pueden encontrarse en organismos internacionales que no tienen ningún interés en defendernos a nosotros. Un dato, les decía, que sorprende a mucha gente, es que Nicaragua es uno de los países más seguros de América Latina y el más seguro de la región centroamericana, con 6 fallecidos por cada 100.000 habitantes al año por delitos de violencia. De hecho, somos el muro de contención del crimen organizado en esta región. Cabe mencionar también la importancia que ha tenido en los logros que hemos alcanzado la existencia de una vanguardia política revolucionaria organizada sin sustituir al pueblo en el ejercicio del poder político, que está presente hasta en el último rincón de Nicaragua. Y bueno, otro factor fundamental ha sido el liderazgo del comandante Daniel Ortega durante mucho tiempo, que ha logrado incidir de manera decisiva en las estrategias victoriosas que hemos logrado desarrollar en beneficio del pueblo nicaragüense. Igualmente, el pueblo nicaragüense ha logrado adquirir un alto nivel de conciencia y de organización popular. Una vez claro este panorama, quiero pasar al tema de las elecciones. En este tema, quiero comenzar diciendo que consideramos la participación popular como la fuente fundamental de legitimación de cualquier proceso electoral. En este caso ya se ha dicho que en Nicaragua el voto es voluntario y que participó el 65.26% de la población. Hay que señalar que este nivel de participación tiene un mérito adicional, y es que la campaña política hecha por un sector de la oposición fue promover el abstencionismo, y también bajo amenazas de agresiones económicas que se están dando en este momento en contra de nuestro país, también las potencias imperialistas del mundo han pretendido descalificar el proceso electoral y también promover a través de esta oposición mercenaria la abstención. Dicho sea de paso, la OEA y la Unión Europea, que descalificaron el proceso de antemano y declararon ilegítimo el proceso electoral, tuvieron el descaro de pedir ser observadores, ser acreditados como observadores. Es algo insólito realmente. Luego tenemos que la participación fue evidente para todo el que estuviera aquí en Nicaragua.
fue debidamente documentada en fotos, videos, se divulgó lo más que se pudo, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay una hegemonía mediática a nivel mundial que responde a los intereses de las grandes potencias imperialistas. Y también hubo una gran celebración masiva popular por el triunfo sandinista en las elecciones. Hay un organismo ahí fantasmal creado por la derecha que se ha dedicado todo este tiempo a descalificar el proceso electoral y se autoatribuyó la potestad para decir que el nivel de participación había sido menos del 20%. En base a informaciones de observadores que nadie observó en ninguna junta, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos cómo es el comportamiento. Lo más insólito es que los grandes medios de comunicación a nivel mundial que responden a las potencias hegemónicas toman esa fuente como una fuente fidedigna, ¿no? Y bueno, hubo 0 disturbios, 0 actos de violencia, una votación pacífica. Ya los compañeros que me han precedido han abundado acerca de esto, han dado testimonio sobre esto. Quiero decir que es importante señalar el mérito de todo el pueblo nicaragüense que participó en estas elecciones, desafiando las amenazas del imperialismo, incluso a los que no votaron por el frente. También hay que reconocer el acto de patriotismo que fue el hecho mismo de ir a votar. Ahora, quiero decir una cosa. Los partidos que participaron son partidos serios. No son agrupaciones políticas improvisadas de pantomima, como lo que sí han sido quienes desde la extrema derecha descalifican a estas fuerzas que participaron, entre ellas el Partido Liberal Constitucionalista, que obtuvo el 14.33% versus el 75.87% del Frente, pero este Partido Liberal Constitucionalista nos ganó elecciones a nosotros en 2 elecciones presidenciales, en el 96 y en el 2001. Después la derecha se dividió, pero eso ya no es culpa de nosotros, ¿verdad? Ahora, también los otros partidos, ¿verdad? El partido más antiguo de todos los partidos que participó, el Partido Liberal Independiente, bajo el cual incluso compitió la extrema derecha en el año 2011, obteniendo un 30 y pico %. Y bueno, otros partidos que participaron y que tienen una trayectoria política respetable en nuestro país. Quiero decir también que está sobre el tapete, como todos sabemos, el tema de la aplicación de la ley a quienes han transgredido la ley y han hecho méritos para ser detenidos en Nicaragua. En los últimos meses estamos hablando de quienes se han confabulado en planes terroristas de desestabilización en contra de nuestro país y son aproximadamente alrededor de unas 30 personas. De ellas se mencionan a 7 como si fueran candidatos presidenciales. Son personas que en algún momento dijeron que les gustaría ser presidente, pero la mayoría de ellos no llegaron ni a precandidato. Y no están presos por haber dicho que querían ser presidentes, sino por transgredir las leyes de Nicaragua, como decía, haciendo méritos para que se tomaran las medidas que se tomaron con ellos. Hay una serie de delitos penales cometidos por ellos que, además de ser delitos penales,
son motivos de inhibición a cualquier candidatura política, lo cual ya se les había dicho desde mucho tiempo atrás y ellos estaban perfectamente claros de eso. En Nicaragua y en cualquier país del mundo no se les hubiera permitido ser candidatos y también se les hubiera detenido en muchos países del mundo, sobre todo, bueno, incluyendo, por supuesto, a los países cuyos gobiernos pretenden descalificar nuestra democracia y nuestras elecciones. Estamos hablando de que esta gente hizo llamados públicos, es decir, ni siquiera son delitos que, en algunos casos, ni siquiera son delitos que haya que hacer una gran investigación, porque fue público lo que hicieron, llamados públicos a la intervención extranjera y a agresiones económicas en contra de nuestro país, que perjudican a todo el pueblo de Nicaragua. Recibieron financiamiento reconocido por ellos y por los financiadores de agencias extranjeras al servicio de potencias imperialistas hostiles a nuestro país. Hicieron lavado de dinero con esos recursos y con otros recursos, además de muy oscura procedencia, como en los años 80, cuando el gobierno de Ronald Reagan financiaba con dinero del narcotráfico y procedente de operaciones ilegales con terceros países a la contrarrevolución. Por otra parte, también estas personas están involucradas en planificación de actos terroristas, como los que ya habían dirigido y organizado muchos de ellos en el año 2018. Ahora, sobre esto quiero decir una cosa, ¿verdad? Y es que hubo un indulto a esta gente por lo que hicieron en el 2018, provocando más de 200 muertos, más de la mitad sandinistas asesinados a sangre fría por las hordas fascistas neosomocistas al servicio del imperialismo, que es algo que nunca se dice cuando se habla de los muertos en el año 2018, pero bueno, ese indulto al que me refiero fue condicionado a la no repetición. Al repetir, se les vuelven a tomar en cuenta esos delitos anteriores en la actualidad. Pero además, la inhibición de las candidaturas por esos delitos no estaba incluida en el indulto. El indulto era para que no estuvieran presos, no para que fueran candidatos, no para que pudieran ser candidatos. Ahora, como decía yo, ¿verdad? Hace un momento, la mayoría no eran ni siquiera precandidatos y ninguno era candidato de fuerza política alguna. Son terroristas disfrazados de candidatos y delincuentes disfrazados para tener impunidad. Y de lo contrario, presentar una imagen de preso político y hacer pagar el costo al gobierno. Hay un chiste de moda en Nicaragua en estos momentos y es que cualquier ladrón que es capturado por la policía asaltando a alguien en una casa o robando en algún lugar, se declara candidato presidencial para que la OEA y la Unión Europea lo defiendan, ¿no? Ahora, también hay que decir que el sector de la extrema derecha, golpista y abstencionista, intentó organizarse como fuerza política, no lo lograron. Incluso a lo más que llegaron fue a conseguir prestadas 2 casillas electorales porque entre ellos estaban divididos. Es decir, no estoy hablando de la derecha en general, que está súper dividida, sino a esa derecha extremista, terrorista y golpista a la cual pertenecen las personas a las que se les ha aplicado la ley. Esta gente logró que les prestaran 2 casillas. Una de ellas los mismos militantes denunciaron a la dirigencia y terminaron perdiendo la personería debido a las denuncias comprobadas por faltas comprobadas que sus mismos militantes hicieron. Y luego otro de esos partidos resultó que la representante legal era ciudadana norteamericana y entonces quedó anulado lo que había hecho, ¿no? Ahora, quiero señalar una cuestión que es sumamente importante en esto. Es evidente que la no participación de este sector de la extrema derecha
en las elecciones no nos convenía a nosotros, porque esta gente en todas las encuestas perdía, pero además de eso estaban divididos. Llegaron divididos y estaban pretendiendo inscribir divididos las candidaturas, es decir, no tenían la más mínima posibilidad de ganarle al Frente Sandinista. Entonces, políticamente, electoralmente, o si se prefiere, politiqueramente, no era conveniente para nosotros. Pero ese hecho de que no era conveniente que esta gente no participara, y más aún que fueran detenidos, que no era conveniente políticamente, eso demuestra que la razón por la que fueron detenidos no fue su pensamiento político, no fueron sus aspiraciones políticas, ni mucho menos, ¿verdad? Pero claro, ante nosotros se presentó una disyuntiva. No les aplicamos la ley a esta gente para no pagar el costo político. Eso hubiera sido un error garrafal de nuestra parte, en primer lugar porque hubiéramos vulnerado nuestro Estado de Derecho como nación, como país, pero es que además hubiéramos endosado la defensa de la soberanía, es decir, hubiéramos dado una señal de que estamos dispuestos a negociar la defensa de la soberanía solo por no pagar determinados costos políticos que estábamos perfectamente claros que íbamos a tener que pagar esos costos políticos por la gran campaña mediática al respecto, ¿verdad? Es más, si el objetivo hubiera sido sacarlos del juego electoral, no era necesario a la mayor parte de ellos detenerlos, porque ya estaban inhibidos de antemano por los delitos que habían cometido anteriormente. Ahora, quiero señalar algo que hay que tomar muy en cuenta, y es que entre los cuestionamientos que se nos han hecho con mucho cinismo, se habla de que nuestra ley electoral es poco confiable. Bueno, pues las mismas normas electorales bajo las que se compitió en estas elecciones y en el 2016 y en el 2011 y en el 2006 son las mismas que bajo las cuales se compitió, bajo las cuales se hicieron las elecciones que nosotros perdimos y que ellos ganaron en el 90, en el 2006 y en el 2001. Son las mismas. Pero como ahora ganamos nosotros, entonces son malas las normas que rigen las elecciones. Y lo otro, pues, también es que las leyes que hemos aplicado aquí nosotros, bueno, ya había dicho, son muy similares a leyes que rigen en países cuyo gobierno nos condenan, ¿verdad? Ahora, en todos los procesos, en todos los países, en todos los procesos electorales hay inhibiciones. Es raro que no haya inhibiciones de candidatos o de aspirantes a candidatos y que luego no están de acuerdo en ser inhibidos. Creo que en Costa Rica hubo algunos candidatos ahí que fueron inhibidos, apelaron y no prosperó la apelación y todo el mundo tranquilo. Pero si eso sucede en Nicaragua, entonces somos una dictadura y todo lo que ya se sabe. Ahora, un hecho significativo es que en el año 1996, cuando esta extrema derecha controlaba el Consejo Supremo Electoral, incluyendo los traidores al sandinismo, que ya habían traicionado al sandinismo, cuando estos sectores de la extrema derecha controlaban el Consejo Supremo Electoral, inhibieron a cuantos candidatos se les ocurrió, candidatos con grandes posibilidades, no como ellos. A todo candidato que estorbara los planes políticos de ellos, de los que controlaban el poder electoral. Nadie brincó, nadie protestó, nadie dijo nada, ni en la OEA, ni en la Unión Europea, ni en ningún lado, ¿verdad? Ahora, quiero señalar también por qué los que se rasgan las vestiduras con Nicaragua no descalificaron las elecciones donde resultó electo el impresentable ese de Bolsonaro en Brasil, donde no pudo competir Lula por un proceso judicial que luego se demostró que era una farsa completa. No como lo que aquí sucede, que son delitos confesos y públicos, ¿verdad? O en Ecuador, que Correa no pudo competir porque está siendo perseguido todavía como lo fue Lula, ¿verdad? Por puro revanchismo político fascistoide por parte de los sectores de la extrema derecha en cada uno de estos países. Y esos sí eran candidatos ganadores, esos sí eran, no como los
no como los de aquí, los que más que aspirantes eran suspirantes presidenciales en Nicaragua. Ahora, quiero finalizar Carlos, diciendo, sí, por cuestiones de tiempo tenemos que ir terminando. Tenemos un minuto, sí, con la radio, por favor. un Gracias. minuto. Terminar diciendo que a pesar de todas las calumnias y los ataques descalificadores a nuestro proceso electoral, nadie ha podido cuestionar la transparencia del proceso en sí, de la votación del 7 de noviembre. Y en Nicaragua estamos de fiesta democrática, literalmente dicho, con un pueblo que desafió al imperio una vez más, de tantas veces en que ha desafiado victoriosamente al imperio y en que ha enfrentado victoriosamente los desafíos del imperio para poder seguir construyendo una Nicaragua libre, soberana y con justicia social. Muchísimas gracias, don Carlos Fonseca Terán. Tendríamos muchas cosas para seguir escuchando, ¿verdad? Adelante. ¿Dónde estás, caballero Bayardo? Caballero sin miedo y sin tacha. En el viento, señora, en la racha, que aciclona la llama en que ardo. ¿Dónde estás, caballero gallardo? Caballero sin tacha y sin miedo, en la flor que a mi vida concedo, en el cardo, señora, en el cardo. ¿Dónde estás, caballero seguro? Caballero del cierto destino, con la espada aclarando el camino al futuro, señora, al futuro. ¿Dónde estás, caballero el más puro? Caballero el mejor caballero, encendiendo el hachón guerrillero, en lo oscuro, señora, en lo oscuro. Caballero el más fuerte, caballero del alba encendida, en la sangre, en el polvo, en la herida, en la muerte, señora, en la muerte. ¿Dónde estás, caballero ya inerte, caballero ya inmóvil y andante? Suyos mi guante y mi suerte, señora, y mi suerte. ¿Dónde estás, caballero de gloria? Caballero entre tantos primero, hecho saga en la muerte que muero, hecho historia, señora, hecho historia. Bueno, muchísimas gracias por esas canciones. De verdad, a Marcela Pérez, mis respetos por esa cantar y exponer a la vez toda la temática nicaragüense. Se requiere mucho talento, así que muchas gracias.
Seguidamente voy a leer algunos comentarios que nos han dejado a través de nuestro Facebook Live, empezando por Rogelio Cárdenas, sandinista de corazón en Costa Rica. Consulta, ¿cómo quedan los demás partidos que obtuvieron menos del 5%? ¿Quedan fuera en las próximas elecciones o cómo proceden en este caso? Eso es para que le responda Carlos Fonseca. También nos escribe Valverde Fuentes José. Muy buenas noches, estimados compañeros costarricenses. Me da pena que la Universidad Nacional de Costa Rica le diera un doctorado a honoris a don Sergio Ramírez Mercado, que ahora está aliado con elementos contrarrevolucionarios para atacar el buen gobierno del comandante Daniel Ortega. Como todos, recordemos que hay que respetar las diferentes opiniones, por eso nuestro lema es pensar libremente. Fonseca López Niguer, saludos Carlos desde Costa Rica, parte de la militancia sandinista de corazón. Lina Samuels, excelente programa como siempre, gracias por informarnos objetivamente, saludos desde Guapiles. También nos escribe Valverde Fuentes José, noche, busca un saludo desde Costa Rica y teniendo un placer conocerlos de hace varios años, cuando vivíamos por la Compañía de la Liberación de los 5 Pérez cubanos, entonces estuvimos por allá con la delegación peruana, así que tengo muy gratos recuerdos, siempre en la lucha por los pueblos de Latinoamérica. Saludos a mi hermano. También tenemos otros comentarios por acá, los cuales dicen, Rogelio Cárdenas, Nicaragua, Cross y CRAS, conglomerado grupo que se vino satisfecho con ir a votar y rectificar la continuidad revolucionaria para este proceso electoral rápido y asistido por la población. Fonseca López Níger, excelente trabajo compañeros, de verdad se les agradece. Como observaciones internacionales, nos escribe Rogelio Cárdenas, ¿qué opina que se debe hacer en su país sobre el proceso electoral colombiano? ¿Puede contestar los panelistas? También nos escribe Rogelio Cárdenas, viajo Nicaragua, Cross y CRAS de conglomerado, grupo de satisfecho con ir a votar y rectificar la continuidad revolucionaria por este proceso electoral rápido y muy asistido a la población. Excelente trabajo, compañeros. Y esos son algunos de los comentarios que nos dejaron a través de nuestro Facebook Live. No sé si le brindamos un minuto para Carlos, con la pregunta que nos habían hecho tal vez, y esta última pregunta sobre el panorama colombiano. Entonces tal vez... Adelante, está bien. Adelante. Bueno, sobre la pregunta acerca del sistema electoral en Nicaragua, efectivamente hay un porcentaje mínimo obligatorio que debe tener un partido para conservar, para poder, para que los candidatos, para que algún candidato pues, de ese partido pueda quedar electo, ¿no?, en la Asamblea Nacional. No, sinceramente no estoy 100% seguro que es el 5%. No sé si vos, Marcela, tenés preciso ese dato, pero sí creo que es el 5%. Creo que es el 5%. Quizás a los compañeros que fueron de acompañantes electorales les dieron ese dato. No lo tengo bien precisado, pero sí creo que efectivamente es el 5%. Si no es el 5%, pues anda cerca, ¿no? Y obviamente los que tuvieron menos porcentaje, pues no podrán tener presencia en el poder legislativo. En cuanto al proceso electoral colombiano, quiero decirles como Frente Sandinista, ¿verdad?, como revolucionarios, no como gobierno, porque no nos concierne a nosotros pronunciarnos sobre ese tipo de temas, pero sí como partido que somos de izquierda revolucionario, apoyamos nosotros siempre a las fuerzas progresistas, a las fuerzas de izquierda, a las fuerzas populares en cualquier proceso electoral en el mundo, incluso aunque sus candidatos no nos quieran, pues, ¿verdad? Ya eso es
Ya sobre eso no es para nosotros condición para apoyar a los movimientos populares. Nosotros queremos que los candidatos más favorables a los intereses de los movimientos populares en cualquier país de América Latina y del mundo lleguen a los gobiernos, porque es lo que le conviene a los pueblos y lo que le conviene al continente. No importa que no estén de acuerdo con nosotros, incluso en algunos casos que se sumen a los ataques del imperialismo contra nosotros, esperamos que en algún momento rectifiquen, ¿verdad? Ya ese es, digamos, un tema del cual pues también podemos hablar, no ahora porque no va a haber tiempo, pero sí lo que quiero decir es que no depende de la posición de ellos nuestro respaldo. Nuestro respaldo es de principios, porque además nosotros estamos convencidos de que la unidad es fundamental para todas las fuerzas progresistas, de izquierda, populares, revolucionarias en el continente para enfrentar victoriosamente al imperialismo y defender de manera efectiva la dignidad, la soberanía, la autodeterminación de nuestros pueblos. Por lo tanto, como Frente Sandinista, como revolucionarios que somos, cuentan con nuestro apoyo todas las fuerzas populares progresistas, con los candidatos que consideren que es con los que pueden ganar, ¿verdad? Y bueno, las diferencias con algunos de esos candidatos, pues las esperamos irlas superando en el camino, en el trayecto de la lucha, que a veces las mismas embestidas de la derecha y del imperialismo terminan por hacernos recapacitar, ¿verdad? Y acercarnos más. Así que todo nuestro respaldo al pueblo colombiano heroico, uno de los pueblos más heroicos en el mundo y en la historia, en la defensa en la defensa de sus derechos, en la lucha por la justicia social. Así que nuestro abrazo solidario al pueblo colombiano y nuestro respaldo a la opción que sea la que tenga mayores posibilidades de que haya políticas favorables a los intereses populares en Colombia y en cualquier país, y en Chile también. Se lo dijimos a los compañeros chilenos un día de estos que nos reunimos, hicimos un ejercicio, una actividad parecida a esta, y vaya nuestro respaldo solidario incondicional a los pueblos, a sus candidatos y a su lucha. Muchas gracias a Carlos Fonseca por responder estas consultas. Agradecer también a todos los invitados, recordarles que las puertas quedan completamente abiertas del programa Alternativas por si desean en algún momento volver a participar, o incluso si necesitaran en algún momento estas 2 horas de programa quedan a su disposición. Y a todos los que nos han acompañado, gracias por acompañarnos todas las semanas, por ser nuestra fiel audiencia. Gracias a los invitados, a los que nos siguieron a través de la transmisión, a los que nos siguieron a través de Radio 16, la 1590. Y no queda más que desearles un excelente fin de semana y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Felicidades. Saludos, abrazo. Buenas noches.